La llamada llegó mientras aún llevaba el uniforme puesto. Señora, su padrastro está aquí. Tiene cortapernos. Por un momento, el mundo se volvió muy silencioso, no porque tuviera miedo, sino porque había estado esperando exactamente esa frase. Durante años, podía imaginarlo de pie frente a esa unidad de almacenamiento en el centro de la ciudad, la mandíbula tensa, las manos temblando de derecho propio, convencido de que cualquier cosa que mi padre hubiera dejado atrás ahora le pertenecía. Pensaba que el candado era el último obstáculo. No tenía idea de que el candado nunca fue el punto. No levanté la voz. No le dije al gerente que lo detuviera. Sonreí, metí la mano en mi escritorio y toqué la única cosa. Nunca encontraría la llave real. Nunca le he dicho a mi madre lo que mi padre me dejó en esa unidad de almacenamiento del centro, ni cuando él estaba vivo, ni después de que murió, y definitivamente no después de que ella se volvió a casar. Algunas personas creen que los secretos nacen de la culpa o del miedo. El mío no. El mío nació del instinto. El mismo tipo de instinto que te mantiene con vida cuando sirves en el extranjero. Cuando aprendes a leer una habitación antes que nadie más. Cuando entiendes que el silencio, a veces es preparación. Mi padre me enseñó eso. Él era el tipo de hombre que creía en el papeleo, en los respaldos y en los planes que sobrevivían a las emociones. Cuando era más joven, pensaba que era paranoia. Ahora sé que era amor expresado en silencio. Nunca levantó la voz, nunca hizo discursos dramáticos. Simplemente se preparaba. Cuando murió, hubo dolor, por supuesto, el tipo que se instala pesado en el pecho cuando te das cuenta de que hay preguntas que nunca harás. Pero también hubo una carpeta y una llave, y unas instrucciones escritas con la cuidadosa letra de mi padre. No te apresures. No expliques. Mantén esto en privado. La unidad de almacenamiento estaba en el centro de la ciudad, escondida entre un salón de uñas y un almacén de envíos, de 10 por 10, con control de clima, sin nada destacable. Mi madre pensaba que guardaba muebles viejos y papeles de impuestos. Una vez sugirió vaciarla para ahorrar dinero. Le dije que me encargaría cuando tuviera permiso. Nunca lo hice. 2 años después de que mi padre falleciera, mi madre conoció a Robert. Se presentó como encantador pero humilde, un viudo que entendía la soledad. Traía flores, arreglaba cosas pequeñas en la casa, elogiaba mi servicio en el ejército con una especie de respeto performativo que se sentía ensayado. Decía cosas como, el uniforme de su hija debe hacerla sentir orgullosa. Mientras sus ojos se detenían un segundo de más en la casa misma, yo estaba destinada en otro estado cuando se casaron. Asistí a la ceremonia a través de una pantalla, de pie en un rincón silencioso de la base, con mi gorra bajo el brazo, viendo a mi madre sonreír de una manera que parecía esperanzada pero frágil. Me dije a mí misma que estaba siendo injusta. Me dije que el duelo vuelve a la gente desconfiada. Entonces Robert preguntó por los bienes de mi padre. Al principio fue casual. Un comentario aquí, una pregunta allá. ¿Papá dejó un testamento? ¿Había cuentas que seguían abiertas? Una vez se lo preguntó a mi madre frente a mí, sonriendo como si fuera una broma, solo asegurándose de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando lo supe, porque mi padre también me había enseñado algo más. Las personas que no tienen nada que ganar no cuentan lo que no les pertenece. No lo confronté. No advertí a mi madre. No mencioné la unidad de almacenamiento, ni siquiera cuando Robert empezó a preguntar por qué mi padre había mantenido una en el centro durante tanto tiempo. Sonreí con educación, respondí de manera vaga y regresé a la base con el peso de la certeza asentándose en mis huesos. Robert no era curioso. Estaba buscando, desde mi litera, tarde en la noche, repasaba conversaciones. La forma en que hacía preguntas en un orden específico. La forma en que enmarcaba la preocupación como responsabilidad. La forma en que hablaba de la propiedad familiar, incluso cuando se refería a la de mi padre. Comencé a documentar. No porque quisiera venganza, sino porque quería claridad. Fechas, frases, correos electrónicos, mensajes de texto que mi madre reenviaba sin pensarlo, preguntando si yo sabía a qué se refería Robert cuando hablaba de liquidar activos no utilizados. Guardé todo en silencio, de manera metódica. La unidad de almacenamiento se convirtió en algo más que un secreto. Se convirtió en una prueba. Arreglé con el gerente del lugar, un hombre mayor llamado Thomas, que había trabajado allí más tiempo del que yo llevaba viva,
que solo yo podía acceder a la unidad. Sin excepciones, actualicé el archivo, añadí notas, coloqué un candado adicional, y luego, siguiendo la sugerencia de mi padre hecha años antes, instalé algo más, algo invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. Robert nunca lo hizo. Desde la base, recibía actualizaciones de manera indirecta. Mi madre mencionando que Robert había ayudado a organizar papeles, que quería agilizar las finanzas, que se había ofrecido a conducir hasta el centro una tarde para revisar la unidad de almacenamiento por mí. Le dije que no con firmeza y calma. Esa fue la primera grieta. Después de eso, su tono cambió. Empezó a llamarme menos hija y más difícil. Le dijo a mi madre que yo era reservada. Dijo que mi servicio me había vuelto rígida. Lo escribí todo. Aún así esperé, porque mi padre había sido claro, la verdad no funciona a menos que llegue por sí sola. La llamada llegó un miércoles por la tarde. Estaba de vuelta en la base, recién salida del entrenamiento, aún enfriándome bajo el uniforme. La voz de Thomas sonó tensa cuando habló. Señora, no quería alarmarla, dijo, pero su padrastro está aquí. Dice que la unidad ahora pertenece a su esposa. Tiene cortapernos. Esto era. Le pedí a Thomas que hiciera exactamente lo que habíamos acordado. Llamar a seguridad, notificar a la policía local, documentar todo, no decir nada más. Luego me senté, desabroché mi cinturón de servicio y abrí el cajón de mi escritorio. Dentro estaba la llave, no la de repuesto, no la obvia, la verdadera, suave por el paso del tiempo, pesada de intención. Si alguien intenta forzar su entrada en algo que has protegido correctamente, déjalo. El error es parte de la prueba. Robert pensaba que la fuerza era cuestión de presión. Pensaba que el derecho propio podía cortar el acero. Pensaba que el candado era la barrera. Nunca entendió que la unidad de almacenamiento no escondía valor. Escondía la verdad. Y acababa de caminar directamente hacia ella. No regresé a casa de inmediato después de esa llamada. Esa es la parte que a la gente le cuesta entender. Esperan pánico, ira. Un viaje desesperado a través de la noche. Pero el pánico es lo que hace la gente cuando no está preparada. Yo sí lo estaba. Me quedé donde estaba sentada en el borde de mi litera, escuchando el zumbido de la base acomodándose en la rutina de la tarde, y me permití pensar, porque esta historia no comenzó con cortapernos. Comenzó años antes, en los meses silenciosos después de que mi padre murió, cuando la casa aún olía a su loción para después de afeitar, y a libros viejos, y cada habitación se sentía ligeramente desequilibrada. Como una mesa a la que le falta una pata. Mi madre atravesaba esos días en piloto automático. Yo los atravesaba con propósito, no porque fuera más fuerte, sino porque alguien tenía que recordar los detalles. Mi padre siempre había sido un hombre de detalles. Guardaba recibos mucho después de que las garantías expiraban. Etiquetaba cajas con fechas y contenidos. Creía que si amabas a alguien, no le dejabas confusión, le dejabas claridad. La unidad de almacenamiento fue idea suya mucho antes de que se enfermara. Me habló de ella una noche mientras estábamos sentados en el porche trasero. El tipo de conversación que parece casual, hasta años después, cuando te das cuenta de que fue una advertencia. Algunas cosas no deberían vivir en la casa, dijo. No porque sean vergonzosas, sino porque son importantes. No porque sean vergonzosas, sino porque son importantes. Nunca levantó la voz al decirlo. Nunca me miró esperando una reacción, simplemente lo afirmó como un hecho. Dentro de esa unidad, guardó piezas de su vida que no quería que se dispersaran, ni se malinterpretaran. Documentos legales, sí, pero también contexto, explicaciones, pruebas de intención. Creía que el papeleo sin narrativa podía ser torcido por las manos equivocadas. Así que dejó ambos. Cuando murió, el abogado me entregó un sobre delgado y dijo: su padre me pidió que se lo entregara solo a usted y únicamente cuando estuviera sola. Dentro estaba la llave y una sola página de instrucciones. Sin melodrama, sin últimos deseos escritos con letra temblorosa. Solo frases tranquilas y deliberadas. No involucre a su madre a menos que sea necesario. Si alguien pregunta por la unidad, anote la pregunta. Si alguien intenta acceder sin usted, permita que se revele. En ese momento pensé que estaba siendo demasiado cauteloso. Pensé que el duelo lo había vuelto pesimista. Aún no entendía con qué claridad veía a las personas. Mi madre conoció a Robert menos de un año después.
Trabajaba en consultoría, lo que parecía significar que hablaba mucho y explicaba muy poco. Era atento de una manera que impresionaba a los vecinos, abriendo puertas, cargando las compras, preguntándole a mi madre si tenía suficiente abrigo. Cuando lo conocí en persona por primera vez, me estrechó la mano con firmeza y me dijo que respetaba la disciplina de la vida militar. «Debes ser muy organizada», dijo sonriendo. «Tu padre también lo era». No fue un cumplido, fue una sonda. Las preguntas llegaron rápido después de eso. ¿Cuánto tiempo habían sido dueños mis padres de la casa? ¿Estaba pagada? Mi padre tenía cuentas de jubilación, seguros de vida. Él preguntaba estas cosas con mi madre sentada allí mismo, riéndose y restándole importancia, diciendo cosas como, Robert se preocupa demasiado. Pero la preocupación no tiene dirección. ¿La suya? Sí. Empecé a notar patrones. Robert hacía una pregunta, y luego volvía a ella semanas después, formulada de otra manera. Repetía detalles que mi madre no había ofrecido. Recordaba números, fechas, direcciones, y cuando hablaba de mi padre, siempre lo hacía en pasado, pero sus ojos permanecían fijos en el futuro. Desde la base, escuchaba con atención cuando mi madre llamaba. Aprendí a oír lo que no se decía. Las pausas antes de responder, la forma en que bajaba la voz sin darse cuenta. La manera en que las opiniones de Robert se convertían lentamente en hechos dentro de sus frases. Él piensa que sería más simple si todo estuviera en un solo lugar, me dijo una vez, solo para emergencias. Las emergencias siempre eran su excusa. Le pregunté qué quería decir con todo. Dudó y luego dijo, «Dudo, ya sabes, cuentas, papeles, esa unidad de almacenamiento que tenía tu padre. No entiende por qué todavía la conservas». Esa fue la primera vez que la nombró de forma directa. No discutí, no me defendí. Solo dije, papá me pidió que me encargara de eso, y lo estoy haciendo. A Robert no le gustó. Después de eso, su tono hacia mí cambió. No abiertamente hostil, nunca tan obvio, pero cargado de implicación. Sugirió que yo estaba ocultando cosas, que la vida militar me había vuelto distante, que no confiaba en mi propia familia. Y fue entonces cuando supe exactamente lo que estaba haciendo. Aún no estaba intentando acceder a la unidad de almacenamiento, estaba intentando aislar la narrativa alrededor de ella, hacer que mi madre cuestionara mis motivos, hacerla sentir incómoda con mi autoridad sobre algo que él quería controlar. Así que hice lo que mi padre habría hecho. Documenté. Mantuve un registro privado almacenado de forma digital y respaldado 2 veces. Anoté fechas, cambios exactos en el comportamiento, palabras precisas. Guardé mensajes de texto en los que Robert enmarcaba el acceso financiero como preocupación. Correos electrónicos en los que sugería consolidar propiedades no utilizadas. No reaccioné de manera emocional. Lo traté como recopilación de inteligencia. Robert escaló lentamente. Se ofreció a ayudar con el papeleo. Preguntó si mi padre había dejado instrucciones sobre la unidad de almacenamiento. Sugirió que, dado que ahora era el esposo de mi madre, podría tener sentido que él gestionara ciertas cosas en su nombre. Me negué cada vez, no en voz alta, no de forma dramática, simplemente de manera constante. Y la constancia frustra a personas como Robert, porque no deja ninguna abertura. El día que finalmente fue él mismo a la instalación de almacenamiento, no me sorprendí. Había estado esperándolo. Ya había preparado a Thomas, el gerente, meses antes. Ya había actualizado las restricciones de acceso. Ya había confirmado las leyes locales sobre derechos de propiedad y reclamaciones conyugales. Robert pensó que el matrimonio le había dado un atajo. Lo que no se dio cuenta fue que mi padre había anticipado exactamente esa suposición. Mientras estaba sentada en mi litera, con el teléfono descansando en la palma de mi mano, después de la llamada de Thomas, sentí algo que no había esperado. No miedo, no ira, alivio. Porque cuando alguien aparece con cortapernos, deja de fingir, deja de presentar la codicia como responsabilidad, deja de esconderse detrás de la preocupación. Se revela, y mi padre había construido todo alrededor de ese momento. Me levanté, deslicé la llave de regreso a su lugar y hice una llamada propia. No a mi madre, no a Robert, al abogado. Algo está pasando, dije, y creo que estamos exactamente donde mi padre esperaba que estuviéramos. No le dije a mi madre lo que estaba ocurriendo en la unidad de almacenamiento ese día, todavía no. Esa contención no fue crueldad,
Fue estrategia. Para entonces, entendía algo que mi padre había intentado enseñarme sin ponerlo jamás en palabras. Cuando alguien está siendo manipulado, la verdad tiene que llegar en el orden correcto, o es rechazada al impactar. Mi madre todavía estaba dentro de la historia que Robert había escrito para ella. En su versión, él era el esposo responsable, el que cerraba cabos sueltos, el que se aseguraba de que nada importante le fuera ocultado. Y yo era la hija distante, demasiado rígida por la vida militar, demasiado reservada, demasiado controladora con cosas que ahora deberían haber pertenecido a la familia. Había estado plantando esas ideas durante meses. Lo escuché en la voz de mi madre cuando me llamó más tarde esa noche. Sonaba cansada, cuidadosa, como si eligiera cada palabra después de consultar a alguien que estaba de pie justo fuera de cuadro. Robert dijo que estabas molesta por la unidad de almacenamiento, comenzó. Dejé que el silencio se estirara un momento antes de responder. ¿Qué dijo él que me molestaba? Ella dudó. Cree que no confías en él. Dijo que ni siquiera le permites revisar las cosas de tu padre. Que se siente excluido. Excluido. Esa era su palabra favorita últimamente. No estoy molesta, dije con calma. Y no estoy excluyendo a nadie. Papá me pidió que me encargara de esa unidad, y lo estoy haciendo. Pero ahora es mi esposo, dijo ella en voz baja. Se preocupa por mí. Ahí estaba el giro. La preocupación reformulada como derecho. Casi podía escuchar a Robert de fondo asintiendo, satisfecho de que la semilla hubiera echado raíces. Sé que se preocupa, dije, pero la preocupación no crea propiedad. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era defensiva. ¿Por qué está siendo tan fría con esto? Cerré los ojos. Este era el momento que había estado esperando evitar, porque si presionaba ahora, si le contaba sobre los cortapernos, el intento de allanamiento, las restricciones legales, Robert lo torcería de inmediato. Diría que estaba exagerando, reaccionando de más, que había malinterpretado sus intenciones. Así que no presioné. No estoy siendo fría, dije, estoy siendo cuidadosa. Ella suspiró y sentí cómo la distancia se asentaba. Has cambiado, dijo, desde el servicio. Eso dolió más de lo que esperaba, no porque fuera cierto, sino porque no era suyo. Después de colgar, añadí la llamada a mi registro. Fecha, hora, redacción exacta. Anoté con qué rapidez Robert había convertido un allanamiento fallido en una historia sobre mi falta de confianza, con qué eficiencia se había presentado como la parte herida. Este era el patrón del que mi padre me había advertido. El aislamiento nunca comienza con la distancia. Comienza con la duda. Durante la semana siguiente Robert escaló, no de forma abierta, no de maneras que alarmaran a nadie fuera de la casa. Lo hizo con movimientos pequeños y acumulativos. Empezó a contestar el teléfono de mi madre por ella. Sugirió que dejara de reenviarme correo hasta que todo estuviera resuelto. Le dijo que tal vez era mejor que no me mencionara más las finanzas, ya que eso me alteraba. Cada vez mi madre cedía un poco más. No porque estuviera de acuerdo, sino porque resistirse requería una energía que no tenía. El duelo ya le había quitado demasiado. Robert le ofrecía simplicidad. Una sola voz, un solo plan. Así funciona el control cuando está bien hecho. Desde afuera, parece una sociedad. Desde adentro, se siente como alivio. Observé cómo ocurría desde la distancia, documentándolo todo, esperando el momento en que la negación ya no fuera posible. Ese momento llegó antes de lo que Robert esperaba. La instalación me envió las grabaciones de seguridad. Las vi sola, tarde en la noche sentada en el pequeño escritorio de mis alojamientos. La pantalla mostraba a Robert, llegando a primera hora de la tarde, bien vestido, llevando una bolsa de herramientas. No parecía nervioso. Parecía con derecho. Habló con Thomas durante casi 5 minutos. Incluso sin audio, podía decir qué estaba diciendo. Sus gestos eran seguros, despectivos. Señalaba hacia la unidad como si ya le perteneciera. Luego aparecieron los cortapernos. Observé cómo cambiaba su postura cuando Thomas se lo negó, la forma en que se le tensaron los hombros, la forma en que se inclinó hacia adelante, la forma en que señaló con brusquedad el candado. No había confusión en su rostro, ninguna sorpresa, solo irritación. Ese material importaba más de lo que él se daba cuenta. Porque la irritación no es preocupación,
Es frustración ante un obstáculo. Reenvié el archivo a la abogada junto con mi registro, los mensajes, la línea de tiempo, todo lo que había estado reuniendo en silencio. Su respuesta llegó rápido. Esto es una escalada, escribió. Y es torpe. Está actuando como si el matrimonio le otorgara derechos que no tiene. Tenía razón. Y esa torpeza era nueva. Personas como Robert son cuidadosas hasta que se sienten con derecho. Entonces se apresuran. Sabía lo que venía después. Presionaría más. Empujaría a mi madre para obtener acceso. Me presentaría como el enemigo con mayor agresividad. Intentaría forzar una decisión antes de que yo pudiera actuar. Así que hice mi movimiento. Solicité permiso de emergencia. No porque necesitara estar en casa, sino porque mi presencia cambiaría la dinámica. Robert había construido su historia alrededor de mi ausencia, alrededor de la idea de que yo estaba lejos, inaccesible, abstracta. Necesitaba que yo permaneciera distante. Empaqué ligero, el uniforme planchado, los documentos asegurados. La llave se quedó donde siempre había estado, oculta, silenciosa, paciente. Silenciosa, paciente. Antes de abordar el vuelo, llamé a Thomas. Va a volver, le dije. Escalan. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana las luces encogiéndose debajo de mí. Pensé en mi padre, en la forma en que había planeado esto sin nombrarlo nunca, en cuánta confianza había depositado en mi capacidad para esperar. Robert pensaba que el tiempo estaba de su lado. Pensaba que la presión me quebraría. Lo que no entendía era que cada paso que daba, cada mentira, cada intento, cada manipulación, estaba reduciendo sus opciones. Y yo se lo estaba permitiendo, porque cuando la verdad finalmente llegara, no lo haría como un argumento. Llegaría como evidencia. Aterricé poco después del amanecer. La ciudad se veía igual desde la ventana del transporte del aeropuerto. Aceras grises, semáforos parpadeando, personas ya llegando tarde a algo. Pero yo me sentía distinta al moverme por ella, con los pies en la tierra, enfocada como si cada paso que daba fuera parte de una ruta que había memorizado años atrás sin darme cuenta. No fui a casa primero, fui directo a la instalación de almacenamiento. Thomas me esperaba en la pequeña oficina cerca de la entrada, una taza de café de papel enfriándose entre sus manos. Se levantó cuando me vio. El alivio era evidente en su rostro. Me alegra que haya venido, dijo. Ha vuelto 2 veces. Eso no me sorprendió. ¿Cómo actuó?, pregunté. Thomas soltó un aliento lento, más calmado, lo cual me preocupó más. No trajo herramientas esta vez, trajo papeles. Eso captó mi atención. Dijo que su esposa tenía derecho a lo que hubiera en la unidad. Ahora, continuó Thomas, dijo que solo estaba tratando de evitar que los bienes familiares fueran mal manejados. Quería que yo anulara la restricción de acceso. ¿Y cuando no lo hiciste? La boca de Thomas se tensó. Sonrió, dijo que lo entendía, y luego preguntó a qué hora salía del trabajo. Asentí. Eso encajaba. Asentí. Personas como Robert siempre cambian de táctica cuando la fuerza falla. Se suavizan, esperan, buscan grietas. ¿Dijo algo más?, pregunté. Thomas deslizó una imagen impresa de las grabaciones de seguridad sobre el escritorio. Mostraba a Robert de pie frente a mi unidad, la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando. Dijo algo que se me quedó grabado. Dijo Thomas. Me dijo. Los candados no protegen lo que me pertenece, solo lo retrasan. Doblé el papel con cuidado y lo deslicé dentro de mi bolsa. Otra pieza. Otro ladrillo. Gracias, dije. Hizo exactamente lo que debía hacer. Thomas asintió, y luego dudó. Sabe, dijo bajando la voz. He trabajado aquí mucho tiempo. La gente intenta entrar en unidades que no son suyas todo el tiempo, pero normalmente entran en pánico o fanfarronean o amenazan, aclaró la garganta. ¿El qué hizo? Actuó como si el resultado ya estuviera decidido. Lo entendí perfectamente. No abrí la unidad esa mañana. Todavía no, ese no era el movimiento. En su lugar, conduje a casa. La casa se veía igual por fuera. La misma luz del porche. El mismo rosal que mi padre había plantado años atrás. Pero el ambiente cambió en el momento en que crucé la puerta. El aire se sentía tenso, controlado. Robert estaba sentado en la mesa de la cocina con mi madre cuando entré. Se levantó de inmediato, la sorpresa cruzándole el rostro antes de cubrirla con una sonrisa. Bueno, dijo, extendiendo las manos. Mira quién llegó a casa. Mi madre se levantó más despacio.
Sus ojos buscaron mi rostro, alivio y aprensión enredados entre sí. No me dijiste que venías, dijo. Quería verte, respondí. En persona. Robert apartó una silla. Siéntate, dijo como si me estuviera haciendo un favor. Estábamos hablando de ti. Estoy segura, dije, permaneciendo de pie. Se aclaró la garganta. ¿Ha habido algo de confusión sobre las cosas de tu padre, sobre la unidad de almacenamiento? No la ha habido, dije con calma. Mi madre frunció el ceño. Robert dice que el gerente no le permitió revisarla, que fue tratado como un extraño. Es porque lo es, dije. La palabra cayó con más fuerza de la que pretendía. Mi madre se estremeció. La sonrisa de Robert se afinó. Tú no decides eso, dijo con ligereza. Soy el esposo de tu madre. Y yo soy la hija de mi padre, respondí. Y él puso la unidad a mi nombre. Robert se recostó cruzando los brazos. El matrimonio cambia las cosas. No legalmente, dije. Mi madre nos miró a ambos. ¿Por qué están actuando así?, preguntó. ¿Por qué esta unidad es un problema? Este era el borde del momento del que mi padre me había advertido. El punto en el que la verdad podía aclarar o colapsar. Porque, dije con suavidad, alguien intentó entrar por la fuerza. La habitación se quedó completamente inmóvil. La mano de mi madre voló a su boca. ¿Qué? La reacción de Robert fue más rápida. Eso es ridículo, dijo. ¿Quién te dijo eso? El gerente, respondí. Y las grabaciones de seguridad. Se rió de forma seca. Así que ahora me estás acusando ¿de qué? De ser un criminal. Estoy exponiendo hechos, dije. Dije que apareciste con cortapernos. Mi madre se volvió hacia él. Robert. Se levantó la silla raspando el suelo. Fui allí para proteger lo que nos pertenece, espetó, y no llevé nada para forzar la entrada. Eso es mentira. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. La imagen fija nos miraba desde la pantalla. Él, en pleno movimiento, la bolsa de herramientas abierta, los cortapernos visibles. Mi madre miró la pantalla. El color se le fue del rostro. Ese eres tú, susurró. Robert no la miró, me miró a mí. Y por primera vez no había encanto en sus ojos, solo cálculo. ¿Crees que esto te da poder?, dijo en voz baja. ¿Crees que aferrarte a chatarra vieja te hace importante? No es chatarra, dije. Y no se trata de poder. Entonces, ¿de qué se trata?, exigió. Le sostuve la mirada sin pestañear. Control, se burló. Estás proyectando. Siempre has necesitado estar al mando. La vida militar te hizo así. Basta. Dijo mi madre de repente. Su voz temblaba. Basta, Robert. Se volvió hacia ella atónito. ¿Te estás poniendo de su lado? Oh, te estoy pidiendo que expliques por qué mentiste, dijo ella. ¿Por qué fuiste a mis espaldas? Abrió la boca, la cerró, y luego lo intentó de nuevo. Intentaba ayudar, cortando un candado, preguntó ella. El silencio se alargó. Observé cómo algo se fracturaba en su expresión. No del todo, no aún, pero lo suficiente. La duda había entrado. Duda real, del tipo que no desaparece cuando alguien intenta tranquilizarte. Voy a la unidad de almacenamiento, dije. Hoy, y tú no vienes. Robert dio un paso hacia mí. No puedes detenerme. Sonreí levemente. Ya lo hice. Me miró fijamente, la mandíbula tensa. Y en ese momento supe que lo entendía. Había perdido la narrativa, el secreto, la ventaja de actuar sin ser visto. Esto no había terminado, ni de lejos. Pero el terreno había cambiado. Mientras recogía mi bolsa, la voz de mi madre me siguió. ¿Qué hay en esa unidad?, preguntó. Me detuve en la puerta. La verdad, dije, y mereces verla cuando sea seguro. Detrás de mí, Robert no dijo nada. Si Robert me seguía, quería que quedara documentado. Si mi madre insistía en venir, quería que estuviera segura en casa, lejos de cualquier reacción que esto pudiera provocar. La verdad tiene peso, y necesitaba espacio para levantarla correctamente, antes de colocarla frente a cualquier otra persona. Thomas me dejó entrar sin decir una palabra. No hizo preguntas. No las necesitaba. La expresión en su rostro me dijo que entendía que esto ya no se trataba solo de un candado. El pasillo olía tenuemente a polvo y metal frío. Cada paso resonaba firme y controlado. Me detuve frente a la unidad, y me quedé allí un momento, con la mano flotando cerca del candado. Pensé en mi padre,
en cómo solía hacer una pausa antes de abrir puertas, no por duda, sino por respeto, como si cada umbral mereciera reconocimiento. Luego giré la llave. La puerta se elevó con suavidad, en silencio, revelando exactamente lo que siempre había tenido. Un espacio ordenado y poco llamativo, lleno de cajas etiquetadas con la letra de mi padre. Abrigos de invierno, libros, herramientas viejas, un marco de fotos agrietado envuelto en papel marrón. Cualquiera habría visto desorden, evidencia de una vida reducida y olvidada. Eso es lo que Robert veía. Pero yo conocía el orden de ese lugar, como algunas personas conocen una oración. Entré, y me dirigí directamente a la pared del fondo, apartando 2 cajas marcadas como misceláneos del garaje y archivos de impuestos antiguos. Debajo de ellas, estaba el gabinete metálico atornillado al suelo de concreto, gris mate y discreto. Mi padre había bromeado una vez diciendo que parecía algo que nadie se molestaría en robar. Tenía razón. Lo abrí, y saqué el contenido, colocándolo con cuidado sobre la pequeña mesa plegable que había traído para ese propósito. Primero vinieron los documentos. El fideicomiso, ejecutado años antes de que el matrimonio de mis padres siquiera comenzara a tensarse. Describía con lenguaje claro la separación de bienes, la propiedad de mi padre, sus cuentas, su intención, clara, inequívoca, legalmente irrefutable, con una cláusula que excluía específicamente a futuros cónyuges de cualquier reclamación sobre lo mantenido en el fideicomiso partito como parcho. Robert nunca supo que existía. Luego vino el testamento, actualizado 2 veces, la última apenas 6 meses antes de que mi padre muriera. No porque no confiara en mi madre, sino porque sabía exactamente cómo el duelo podía ser explotado. Después apareció la póliza de seguro de vida. No mi madre, no un cónyuge, no alguien que pudiera ser persuadido o presionado para firmar algo que no entendiera. Robert había estado cazando a ciegas. Y luego estaba el sobre. Era más grueso que los demás, sellado con una tira de cinta que mi padre había presionado con cuidado, como si incluso el acto de cerrarlo importara. En el frente, con su letra familiar, había escrito: si alguien intenta quitarte esto, lee esto primero. Me senté antes de abrirlo. Dentro había cartas. No muchas, solo las necesarias. La primera estaba dirigida a mí. Escribía como hablaba, claro y deliberado, sin adornos. Sabrás cuando alguien está cruzando una línea porque fingirá que no existe. Llamarán egoístas a tus límites. Le dirán a otros que eres difícil para no tener que ser honestos. Si eso sucede, no discutas. Documenta. Espera. Permite que se rebelen. Tragué saliva y seguí leyendo. La segunda carta estaba dirigida a mi madre. Era más gentil, más suave. Escribió sobre el amor, sobre cómo la soledad puede distorsionar la confianza. Escribió sobre cómo desear compañía no hace débil a una persona, pero ignorar señales de alerta no la hace bondadosa tampoco. Me pidió que, si alguna vez llegaba el momento, le mostrara esa carta solo cuando estuviera lista para verla. La tercera carta era más corta y más fría. No estaba dirigida a nadie por nombre. Enumeraba fechas, conversaciones, pequeñas decisiones financieras que mi padre había notado que Robert preguntaba incluso antes de casarse, solicitudes presentadas como ayuda, preguntas presentadas como curiosidad, patrones que solo se vuelven obvios cuando los alineas. Mi padre también había estado documentando. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, rodeada de su previsión silenciosa, sintiendo cómo el peso de todo se acomodaba en su lugar. Esto no era solo protección, era paciencia escrita. Tomé fotos de todo, escaneé los documentos y los subí a un almacenamiento seguro. Luego volví a guardar el gabinete exactamente como estaba, excepto por una cosa: saqué las cartas. Esas se venían a casa conmigo. Cuando bajé la puerta y aseguré la unidad, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre. Robert dice que estás tratando de ponerme en su contra. No respondí de inmediato. Luego llegó otro mensaje. Dice que le mostraste al gerente grabaciones falsas. Dice que estás escondiendo dinero. Ahí estaba. El giro, el último intento de recuperar el control de la historia. Escribí despacio. No estoy escondiendo nada. Voy a llevar la verdad a casa esta noche. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. ¿Qué verdad? La clase que no necesita ser forzada, escribí, y la que explica por qué necesitaba cortapernos. Conduje de regreso a casa mientras el sol descendía,
y la ciudad se deslizaba hacia la tarde. Cuando entré en la cochera, el coche de Robert ya estaba allí. Estaba esperando. Podía verlo a través de la ventana frontal, caminando de un lado a otro, hablando por teléfono, gesticulando con brusquedad. La máscara calmada que había llevado durante meses había desaparecido. Bien, porque cuando las personas pierden la máscara, dejan de fingir, y fingir había sido lo único que lo mantenía dentro de la casa. Estacioné, tomé el sobre de mi bolso y salí del coche. Pasara lo que pasara después, había terminado de esperar. Robert abrió la puerta antes de que pudiera alcanzarla. La ira estaba ahí mismo en su rostro, cruda e impaciente, como si finalmente hubiera decidido que la versión educada de sí mismo ya no era necesaria. Tenemos que hablar, dijo. Lo sé, respondí. Lo sé. Pasando a su lado y entrando en la casa, mi madre estaba cerca de la ventana de la sala, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. Se veía más pequeña de lo que recordaba, cansada de una manera que el sueño no arregla. Cuando vio el sobre en mi mano, sus ojos parpadearon con reconocimiento y miedo. ¿Qué es eso?, preguntó. Algo que papá dejó, dije con suavidad. Para las dos, Robert soltó una risa seca. Más secretos. Dejé mi bolso sobre la mesa de centro y me volví hacia él. Ya no puedes presentar esto como secretismo. Se burló. ¿Crees que unos cuantos papeles te dan autoridad sobre esta familia? No, dije. Me dan evidencia. Esa palabra cayó de otra manera. Él la sintió. Vi el cálculo regresar a sus ojos, como siempre lo hacía cuando pensaba que todavía podía haber una forma de girar la situación. Mi madre dio un paso adelante. Robert, dijo en voz baja, necesito que escuches. Él no la miró. Ella te está manipulando, dijo. Eso es lo que ha hecho desde el principio. No confía en nadie, nunca lo ha hecho. Abrí el sobre y saqué la primera carta, la dirigida a mi madre. No se la entregué todavía. Solo la sostuve para que pudiera ver su nombre escrito con la letra de mi padre. Ella merece escuchar esto, dije. Robert se lanzó hacia adelante. Eso es privado. También lo era la unidad de almacenamiento, respondí. Se detuvo, no porque estuviera convencido, sino porque había sido descubierto. Mi madre tomó la carta con manos temblorosas y se sentó. Al principio leyó en silencio. Luego sus labios comenzaron a moverse, siguiendo las palabras. Su respiración cambió, se hizo más profunda, más lenta. Cuando llegó al final, presionó el papel contra su pecho y cerró los ojos. ¿Que podía querer tanto a alguien que dejara de hacer preguntas? Sacudió la cabeza. Esto es ridículo. Ya no está explicando. Coloqué los documentos del fideicomiso sobre la mesa, uno por uno. Encabezados claros, fechas, firmas. Observé el rostro de Robert mientras los recorría. La seguridad se drenaba de su postura con cada página. Esto es falso, dijo finalmente. Ha sido presentado desde hace años, respondí. Verificado, registrado, revisado. Mi madre lo miró. No, me dijiste que no había ningún fideicomiso. Te dije lo que necesitabas oír, espetó. El silencio que siguió fue denso y definitivo. Coloqué el último elemento sobre la mesa, la imagen fija de la grabación de seguridad. Robert de pie frente a la unidad, los cortapernos visibles, la intención inconfundible. Mi madre la miró durante mucho tiempo. Fuiste a mis espaldas, dijo. Estaba protegiéndonos, insistió. Ella estaba ocultando cosas. Hice lo que tenía que hacer. No, dijo ella, poniéndose de pie ahora. Hiciste lo que quisiste. Él se volvió hacia mí. Esto es culpa tuya. Me empujaste a esto, no levanté la voz. No, escalaste porque pensaste que el tiempo forzaría la obediencia. Él dio un paso hacia mí. ¿Crees que has ganado? Sostuve su mirada con firmeza. Creo que te has quedado sin movimientos. Fue entonces cuando sonó el timbre. Robert se quedó inmóvil. Caminé hacia la puerta y la abrí. El oficial en el porche asintió con cortesía. Detrás de él estaba Thomas. Señora, dijo el oficial, recibimos un reporte sobre un intento de entrada forzada en una instalación de almacenamiento comercial. La boca de Robert se abrió y se cerró. Esto es un malentendido, dijo rápidamente, avanzando un paso. Un asunto familiar. Los ojos del oficial se desviaron hacia Thomas, quien negó con la cabeza. Tenemos video, dijo Thomas, y avisos previos de que este individuo no estaba autorizado. El oficial volvió a mirar a Robert. Señor, voy a necesitar que salga afuera. La voz de mi madre atravesó la habitación.
Robert, hazlo. Él la miró como si la estuviera viendo por primera vez. No como aliada, no como palanca, sino como obstáculo. Esto no ha terminado, me dijo al pasar. No respondí. Afuera. El oficial habló en voz baja. Las protestas de Robert subieron de tono, luego se suavizaron, luego se afilaron de nuevo. Observé desde la puerta cómo la dinámica cambiaba, el control reemplazado por obediencia. Cuando todo terminó, el oficial me devolvió mi identificación y asintió. Hiciste lo correcto, dijo. Después de que se fueron, la casa se sintió hueca, más silenciosa de lo que había estado en meses. Mi madre se sentó despacio. No quería verlo, dijo, pero ahora sí. Me senté a su lado, lo sé. Ella tomó mi mano. Gracias por esperar. Apreté sus dedos. Papá me lo pidió. Afuera, el coche de Robert ya no estaba. Dentro, la verdad finalmente tenía espacio para respirar. La casa se sentía diferente a la mañana siguiente. No silenciosa, solo honesta. La luz del sol se movía sobre la mesa de la cocina donde los papeles habían estado extendidos la noche anterior. Mi madre estaba sentada allí con una taza de té que no había tocado, mirando los documentos del fideicomiso como si pudieran reorganizarse si los observaba el tiempo suficiente. Se veía mayor a la luz del día, no más débil, más clara, como si algo pesado finalmente hubiera sido dejado en el suelo. Sigo pensando en todos los momentos que ignoré, dijo en voz baja. Las pequeñas cosas, así es como funciona, respondí. Nadie entra en una trampa que puede ver. Ella asintió. Siempre decía que solo estaba tratando de ayudar, que no quería que yo me preocupara. No dije lo que estaba pensando, que la preocupación había sido su herramienta, no su carga. Llegaría ahí por sí sola. La sanación no ocurre según un horario. Pasamos la mañana haciendo cosas prácticas, cambiando contraseñas, llamando al banco, congelando cuentas a las que Robert había accedido bajo el pretexto de la conveniencia. La abogada se unió por teléfono, tranquila y precisa, explicando los siguientes pasos con un lenguaje que cortaba la confusión sin añadir miedo. Se presentaría una orden de restricción, se entregaría un aviso formal. Nada dramático, solo límites con dientes. Cuando terminó, mi madre exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. ¿Volverá?, preguntó. Puede que lo intente, dije con honestidad, pero no llegará lejos. Ella me estudió un momento. Tu padre confió en ti para todo esto. Confió en el plan, respondí. Y confió en que tú estarías lista para verlo cuando importara. Sus ojos se llenaron, pero no apartó la mirada. Ojalá hubiera escuchado antes. Tomé el sobre, la última carta que mi padre había escrito para ella, la que ya había leído pero que aún no había guardado. La deslicé sobre la mesa. Escribió esto para el momento en que dejaras de disculparte por querer paz, dije. No por elegirlo a él, sino por elegirte a ti. Ella presionó la carta contra la mesa con la palma de la mano, estabilizándola, estabilizándose. Olvidé lo que se sentía tener opciones, susurró. Por la tarde, regresamos juntas a la unidad de almacenamiento. No porque necesitáramos algo de allí, sino porque ya era hora. Thomas nos recibió con la misma profesionalidad silenciosa que había mostrado desde el principio. No hizo preguntas, simplemente abrió la puerta y se hizo a un lado. Cuando mi madre vio la unidad, cuando realmente la vio, no como una carga, no como un secreto, sino como un espacio que mi padre había creado para contener contexto, se detuvo. Oh, dijo, este es él. Asentí. Asentí. Subimos la puerta y nos quedamos allí un rato, dejando que el olor a polvo y a papel viejo se asentara a nuestro alrededor. Ella tocó una caja etiquetada con la letra de mi padre y sonrió entre lágrimas. Pensé que estaba soltando, dijo. No me di cuenta de que estaba organizando. Abrí el gabinete metálico y le mostré lo que quedaba. Los documentos ahora familiares, el orden intencional, sin drama, sin sorpresas, solo claridad. Esto no se trata de dinero, dijo lentamente. Nunca lo fue. No, estuve de acuerdo, se trata de consentimiento. Pasamos una hora revisando las cajas exteriores, cosas que por fin podían volver a casa, libros que él había amado, un abrigo que ella recordaba haberle comprado, un marco agrietado con una fotografía de un verano que se sentía imposiblemente lejano. Cuando terminamos,
La unidad se sentía más liviana, no vacía, sino resuelta. Esa noche, mi madre cocinó la cena por primera vez en semanas. Nada elaborado, sopa y pan. Comimos en la mesa sin hablar mucho. El tipo de silencio que no exige explicación. Después se quedó de pie en el fregadero y dijo algo que me sorprendió. No creo que quiera apresurarme a reemplazar nada, dijo. Ni la casa ni mi vida. Sonreí. No tienes que reemplazarlo. Solo tienes que hacerlo tuyo. Se volvió mientras se secaba las manos. ¿Aprendiste eso en algún lugar? Lo aprendí viéndote a ti, dije, y a papá. Más tarde, mientras empacaba para regresar a la base, se quedó en el umbral de la puerta. No entendí tu silencio, dijo. Pensé que significaba distancia. A veces significa preparación, respondí. Asintió y luego me abrazó con fuerza, sin reservas, como no lo había hecho en años. Gracias por protegerme, dijo, incluso cuando no sabía que lo necesitaba. En el camino al aeropuerto a la mañana siguiente, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de un número desconocido. Solo 3 palabras. ¿Te arrepentirás de esto? No respondí. Lo bloqueé, lo registré y seguí conduciendo. Porque el arrepentimiento les pertenece a quienes actúan sin pensar. Yo había hecho lo contrario. Mi padre una vez me dijo que la venganza es ruidosa y de corta duración, pero los límites son silenciosos y permanentes. Lo que hice no fue venganza, fue restauración, de la verdad, de la autonomía, de un futuro que no podía ser abierto a la fuerza con cortapernos. Si estás escuchando esto, y algo de ello te resulta familiar, si alguna vez has visto a alguien que amas perder lentamente su voz mientras otra persona hablaba por él, quiero que sepas esto. No lo estás imaginando y no estás equivocada por proteger lo que importa. Quisiera saber, ¿alguna vez tuviste que permanecer en silencio para prepararte para el momento correcto? ¿Habrías hecho lo que yo hice? Deja un comentario abajo y dime desde dónde estás escuchando. Compartimos historias como esta todos los días. Historias sobre paciencia, protección y cómo encontrar el camino de regreso a ti misma. Si no quieres perderte la próxima, suscríbete y quédate con nosotros. Sigamos adelante juntos.